Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19. Vamos a continuar con nuestra serie, Una iglesia sin sabiduría. Es el tema número 6. Tema número 6. Este tema se va a titular Sabiduría versus Sabiduría. ¿Por qué se llama así, hermanos? Porque vamos a ver algunos pensamientos humanos contra lo que la Biblia dice. Recuerden que la palabra de Dios es sabiduría de Dios, poder de Dios. El problema del día de hoy es que parece que el ser humano expone argumentos muy sabios. Incluso, hermanos, y saben que siempre pasa con los que se van de la iglesia. Traen sus argumentos. Que el amor no debería ser así, que el pastor debería hacer tal cosa, que los de iglesia infantil tendrían que hacer, o sea, ellos traen sus argumentos y ellos sacan sus ideas de cómo deberían ser las cosas. No sacan versos bíblicos, sino ellos sacan pues lo que ellos se imaginan que debería de ser. Y lo mismo pasa con muchas cosas de la Biblia, hermanos. Y vamos a tocar algunas, no va a dar tiempo a tocar muchas, que podría exponer más o menos unas 200 preguntas así, pero voy a exponer algunas que se me parecieron que son muy comunes. 1 Corintios 1:19. Dice ahí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría humana, hermanos, tipificada en la filosofía, ha sido siempre una amenaza para la revelación. Siempre. ¿Por qué? Bueno, siempre que la sabiduría humana, ya sea un sistema definido de filosofía o no, se mezcla con la revelación divina, la revelación pierde. Siempre. ¿Por qué, hermanos? La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que la sabiduría humana es destructiva, egoísta, divisiva y solo presenta desorden. Nuevamente, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que la sabiduría humana es destructiva, egoísta, divisiva y solo presenta desorden en las relaciones interpersonales. O sea, si la sabiduría del mundo fuese tan efectiva, ¿por qué hay tanto divorcio? Si la sabiduría del mundo fuese tan efectiva, ¿por qué hay tanta gente en orgullo y tanta gente amargada? ¿Por qué? Si la sabiduría del mundo o humana fuese tan efectiva, ¿por qué hay tantas guerras? No, una de las donde vemos la sabiduría humana es la diplomacia. No, hay que arreglar las cosas con diplomacia. Eso es lo que nos distingue de las bestias, ¿no? Las bestias se pelean por el territorio, pero nosotros hablamos, razonamos, estampamos firmas en un papel. ¿Pero por qué no se llega a eso? Bueno, porque la sabiduría humana es imperfecta, hermanos. La sabiduría humana es imperfecta. En cambio, la sabiduría divina es generosa, unificadora, de orden y constructiva. La sabiduría divina es generosa, unificadora, de orden y constructiva. Entonces, Pablo recurre al Antiguo Testamento para fundamentar aún más su condenación de la sabiduría humana. La sabiduría humana, hermanos, ignora a Dios en todo sentido.
¿Qué quiere decir entonces? ¿Que no vamos a estudiar biología, física, química, ciencias naturales, tecnología de la información? No, a lo que nos referimos es que si queremos entender a Dios a base de filosofía y razonamiento humano, vamos a llegar a un callejón sin salida. Es una sabiduría centrada en el hombre. Es la misma sabiduría que contempla la que Dios como locura. Y ahorita vamos a ver algunas de esas cosas, hermanos. Como el hombre dice, es que eso que tú crees es una locura. No, es que ese Dios en el que tú crees, como que es un Dios, como que no se le entiende, ¿no? O sea, como que en algunas cosas dice una cosa, en algunas otras cosas dice otra cosa, y como que yo no entiendo. Yo no puedo creer en un Dios así, ¿no? Yo no puedo creer en un Dios, o sea, como si hubiese muchos dioses. Yo no puedo creer en un Dios así. Entonces, hermanos, tanto Israel y Grecia habían tenido muchos hombres ilustres. Sin embargo, en su afán de comprender los misterios divinos, se habían perdido en su maldad. Entonces, hermanos, quiero abordar ahora un poco de esto. El primer razonamiento que vamos a analizar es, ¿Dios creó el mal? ¿Por qué el mal existe? Y si Dios no creó el mal, pues, ¿quién lo creó? Y si Dios no creó el mal, ¿por qué no lo destruye? ¿Por qué no lo quita? ¿No? El origen del mal, hermanos, es tema de reflexión y debate durante mucho tiempo en la historia. La existencia del mal parece irreconciliable con la idea de un Dios benévolo. O sea, ¿cómo me dices tú que Dios es amor y permite que haya niños con cáncer? ¿Cómo me dices tú que Dios es amor y hay guerras en el mundo? ¿Cómo me dices tú que Dios es amor y hay mucho huérfano en el mundo? Una de las expresiones más claras del dilema fue la de un hombre llamado David Job, quien dijo esto: Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces es impotente. Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces es impotente. Puede, pero no quiere, entonces es malévolo, ¿no? O sea, si Dios puede, pero no quiere, entonces es malévolo, porque Él está contribuyendo. Puede y quiere, entonces, ¿de dónde sale el mal? Entonces, aquí el dilema surge de tres conceptos, hermanos, que vamos a analizar. Número uno, el poder de Dios. El poder de Dios. Número dos, su benevolencia. Y número tres, la existencia del mal. Lo primero que vamos a hacer es entender, Dios hizo el mal. Bueno, en Génesis 1 podemos ver varios versos, por decir, Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena. Génesis 1:10, y Dios reunió las aguas y las llamó mares, y vio Dios que era bueno. En Génesis 1:12 vemos que la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla, y vio Dios que era bueno. Versículo 18 de Génesis 1. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas hizo las lumbreras. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en la creación no se ve algo malo. Todo lo que Dios hizo es bueno, en gran manera bueno. Entonces, si Dios no creó el mal, ¿de dónde vino? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el mal. ¿Saben cuál es el problema de esa pregunta? Cuando decimos define qué es el mal, decimos, el hombre siempre habla de cosas que para él le parecen malas, pero no define el mal. ¿Qué cosa es el mal? No es, pues, que alguien esté enfermo. No, eso no es el mal. Que alguien se muera, eso no es el mal. Eso son cosas que a ti te parecen malas, pero eso no es el mal. ¿Cómo podemos definir el mal? Bueno, Agustín de Hipona definió así, que creo que es una de las más acertadas. El mal no es otra cosa que lo que nombramos de la carencia del bien. ¿No? ¿Qué cosa es la oscuridad? La ausencia de luz. O sea, por eso decimos, el negro no es un color. No es un color. Si lo hablamos así, no es un color. El negro es una ausencia de luz. Juan 9:1. Y ahí lo podemos ver, hermanos. Cómo el hombre confunde lo malo con cosas que él cree mal.
Y hermanos, hay cosas que a ti te creo o creemos que son malas. Pero no necesariamente. No necesariamente. Ahí vemos al ciego, ¿no? Y dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién quisiera nacer ciego? Pues creo que nadie, ¿no? De verdad, hermanos, el sentido de la vista es uno de los sentidos más importantes que el hombre tiene. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego, ¿eh? O sea, para los discípulos, nacer ciego es malo. Es malo, ¿eh? Para los discípulos nacer ciego es malo, pero eso no define el mal. Eso es lo que tú crees, que nacer ciego es malo. No tener dinero, pues para mí sería malo, pero hay gente que vive sin dinero y no se anda quejando. O hay gente que vive enferma y no por eso es mala. O por eso en él habita toda la maldad. No, hermanos. Por eso le digo, una cosa es decir qué es el mal y otra cosa es pensar cosas que tú crees que son malas. Respondió Jesús y le dijo, no es que pecó o sea, no es que él hizo algo malo, o él es malo, o sus padres son malos, no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ah, entonces Dios quiso que naciese ciego. Sí, entonces Dios es malo. No, eso no es la definición de mal. Eso es algo que tú crees que es malo. Porque asociamos la maldad con el sufrimiento. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nuevamente, ¿qué cosa es el mal? El mal no es otra cosa que lo que nombramos la carencia del bien. Por ejemplo, si una persona carece de bondad en su corazón o del respeto por la vida humana que debe tener, entonces decimos que esa persona actúa para el mal, ya que algo le falta. Ahora, ¿cómo es que es parte de lo creado? Dios hizo todo perfecto, todo bueno. Dios hizo también que criaturas libres o esclavas. Libres. Cuando Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol... ¿Se han preguntado por qué Dios puso ese árbol? Porque si no, no sería soberano. Dios, hermanos, no hizo robots. Dios no hizo seres no irracionales, no hizo eso. El propósito explícito de Dios al crear al hombre era crear un ser a su imagen que le amara a él con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón, y que a la vez los seres humanos se amasen unos a otros con un amor puro. Pero un amor a punta de escopeta, hermanos, no es amor genuino. Un amor preprogramado sería como la muñeca al oprimir un botón, repite continuamente, te amo, te amo, te amo. Eso no es amor. Entonces, hermanos, aquí entendemos un principio. La libertad nos hace a nosotros responsables por la introducción del mal. Dios no es responsable del mal. ¿Quién es el responsable? El ser humano. Dios hizo al hombre a su imagen, le dio libertad de obedecer y de amarle, pero él eligió desobedecer. Entonces, esa libertad nos hace a nosotros responsables por la introducción del mal en un mundo perfecto. Dios lo hizo bien, pero el hombre decidió. Dios creó el hecho de la libertad. Dios hizo posible el mal. ¿Por qué? Ahí está el árbol. Pero el hombre lo hizo real y presente. Éxodo 4:10. Entonces, hermanos, Dios hizo todo bien. Sin embargo, el ser humano se ha encargado de todo desviarlo, todo desvirtuarlo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, fíjate cómo le dice Dios, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? A ver, ¿Dios hace personas mudas y sordas? ¿Sí? ¿Eso es malo? Bueno, para el que, si lo asociamos al sufrimiento, pues podría ser que sí. Pero no, hermanos. Dios, en esa parte, hace todo perfecto. ¿Para quién? Para darse gloria a Él mismo. O sea, ¿Dios puede detener el mal? Sí, sí lo puede detener. ¿Puede destruir el mal? Sí, y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Pero no conforme nosotros lo pensamos. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él. Vean, hermanos, el ser humano siempre va a tener alguna deficiencia. O sea, en un punto dado dice, nació sano, sí. Pero genéticamente ya todos los humanos traemos algo. Traemos algo. Y en ese algo, hermanos, Dios da la herramienta para que sigamos en esta vida. ¿Se ven cómo Dios utiliza el mal para que el hombre en esa deficiencia pueda conocerle? Hermanos, solo decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye el mal completamente? El hecho de que el mal esté presente no niega que Dios es todopoderoso. Pero ese razonamiento solo de pensar que en un solo atributo de Dios hace un Dios falso. O sea, solamente pensar que Dios es todopoderoso, excluimos lo demás. Dios lo sabe todo, Dios es inmutable, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. O sea, si nada más decir todopoderoso, ¿y por qué no quita el mal? No quitamos todos los atributos de lo que Dios es. En nuestra mente limitada, pensamos que esa es la única solución y que si Dios no lo ha considerado es sencillamente o porque no lo sabe o porque no puede. Con solo añadirle, hermanos, a la descripción de Dios su omnisciencia, la paradoja pierde toda potencia, hermanos. ¿Por qué? Pues si Dios todo lo sabe, ha de saber la mejor manera de crear el universo para lograr sus propósitos. Y eso fue precisamente lo que Él hizo. ¿Dios no sabía que iba a entrar el mal? Sí, pues creó un plan mucho mayor. 2 Corintios 1:3. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no quita el mal? Pues la respuesta sería, ¿no te has puesto a pensar que Dios es tan inteligente que, haciéndolo así burdamente, juega con el mal? Es como aquel que trabaja con acero líquido. Es un gran peligro, ¿no? Donde te cae en tu mano, te la derrite, te quema completamente. Sin embargo, el ser humano juega a crear cosas con algo que es muy peligroso. Pues imagínate Dios. Que el mal es algo muy peligroso y Dios en su grande sabiduría moldea las cosas de tal manera que el mal sirva para sus propósitos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Dónde se muestra la misericordia? Pues cuando hay algo malo que pasa, ¿no? Entonces, sin maldad, pues no habría misericordia. Y sin sufrimiento, pues no habría consuelo. O sea, si nos damos cuenta cómo Dios va manejando las cosas, si hay cosas que no nos gustan que sucedan, no nos gustan. Pero entonces, ¿cómo vas a saborear el amor de Dios si nunca tienes que depender de Dios? ¿Cómo? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, ¿es Dios quien hace el mal? No, pero sí permite que sus hijos pasen por situaciones difíciles que para ellos parecen malas, para darles consuelo y llevarlos a la madurez. La madurez no se alcanza por los años en la iglesia, hermanos. Se alcanza por cuánto caminas con Dios. ¿Cómo se llega a un matrimonio maduro? Dicen, no, el año de papel y luego los años de algodón. No, hermanos. Se llega allí a medida que el matrimonio va siendo uno. Esa es la misión, ser uno. Porque sí nos casamos, pero no somos uno todavía. ¿Por qué? Porque pues, aún luchamos con cosas del egoísmo, que ese es el mayor enemigo. Tenemos que llegar al punto de ser uno. De llegar a ese punto de consolarnos, aun cuando sea la cosa más absurda. O sea, llora porque se le murió el perico. Y tú como hombre dices, pues se murió un perico, lo compramos y ya. Pero tenemos que llegar a ese punto de saber que en esa unidad Dios también conoce aún las cosas que a lo mejor sonarían absurdas. O sea, tú escucharías o escuchas a veces los problemas de tu hijo. O sea, el mayor problema de tu hijo es que no salió al recreo. Ese es el mayor problema de tu hijo, ¿no? Que no salió al recreo. Y que, ¿cómo se llama? Y por eso no se pudo comer su sándwich. No se pudo tomar su agua. Y pues, o sea, y él no sabe qué hacer. Y tú lo escuchas y dices, ay, hijo, ¿ese es tu problema? Pues Dios pensaría lo mismo de ti. Ay, hijo, ¿ese es tu problema? Es que yo no te das cuenta de lo que está pasando y te va a decir Dios, ese es tu problema. Confía en mí. Confía en mí. Así como tú ves los problemas de tu hijo, que a veces son tan simples, así Dios ve los tuyos. Y cuando confiamos en Dios, la consolación viene. O sea, consolación no es que te den palmaditas, ni que me llamen por teléfono, no. ¿Sabes cuál es la verdadera consolación? Que no queremos pasar por ahí. No queremos pasar por ahí. ¿Quién quiere pasar por una operación? Te tenemos que operar. O sea, al momento te dices, oye, yo no quiero pasar por ahí. Yo no quiero. ¿No hay una forma de evitarlo? De pasar por ese proceso de en que pues, tengo que entrar, que me inyecten, salir, la recuperación. Dejar de hacer tu vida rutinaria. Tú no quieres pasar por ahí, ¿o sí? ¿Qué es la consolación? Que Dios te dé la fuerza para pasar por ahí. Y cuando viene otra gente que va a pasar por allí, ¿qué le dices, hermano? Dios tiene el control. No, es que, ¿quién les va a dar de comer a mis hijos? Si Dios cuida de las aves, ¿tú piensas que de tus hijos no? No, es que ¿qué va a pasar con mi negocio? Hermano, Dios sabe que tienes tu negocio. Pero ¿cómo puedes atender tu negocio si no estás bien? ¿Te das cuenta? O sea, la consolación no es de que, ay, pobrecito. No, sí, hermano, sufres mucho. No, sí, nadie como tú sufre. Ni María Magdalena sufrió como tú. No, eso no es consolación, hermanos. Que muchas veces esperamos, no, ¿por qué no me llaman por teléfono para que me digan, no, pobrecito? Hermanos, eso no es consolar. Perdónenme, pero eso no es. Consolar es que tú digas, hermano, tienes que entender que tenemos que pasar por tribulación. Tenemos que pasar por esas cosas para que tú conozcas más a Dios. Pero hay cosas que no queremos pasar. Entonces, entendemos, hermanos, que Dios no escogió el camino más fácil, sino el camino perfecto. El plan de Dios se está involucrado en el sufrimiento y el mal de la humanidad, ya que Jesús sufrió. O sea, estaba en su plan eso. Dios no es ajeno a nuestro dolor, hermanos. Dios no es ajeno. Dios sabe que sufres. Dios sabe que hay algo que te supera. Lo sabe. Por tanto, tenemos que creer en su omnisciencia. Si hubiese habido otra alternativa mejor, ¿no crees que Dios la habría tomado?
¿No creemos que sí? Y hermanos, también debemos considerar que el mal juega un papel importante en el plan de Dios. Sí, hermanos, el mal juega un papel importante en el plan de Dios. Porque fíjense, hermanos, mucha gente llega a Cristo porque vienen las consecuencias de sus pecados. Y ahí es donde se humillan. Mientras, no se doblegan. ¿Cómo conoceríamos el amor incondicional de Dios? Su misericordia, la gracia, el perdón en un mundo sin maldad. ¿Cómo? Pero hermanos, eso sí, los días del mal están contados. Y lo podemos ver, ¿no? Apocalipsis 21:3, lo voy a leer rápidamente. Yo vi una voz del cielo que decía: aquí al tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, ¿Dios va a destruir el mal? Sí, sí. Pero no de la manera que piensas, sino de una manera gloriosa donde Él se lleve todo el crédito. Pero eso para el hombre no. No, eso no cabe, ¿no? No, yo quiero que ahorita o sea, si Dios fuera bueno, le quitaría la enfermedad a todos. Si así pasara, toda esa gente no creería. Vamos a analizar otro punto, hermanos. Otra pregunta es: ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento? Muchos dicen, no, es que en el Antiguo Testamento Él es muy enojón. Mataba personas y pueblos. Y el del Nuevo Testamento dice que amemos al enemigo, que nos perdonemos, que procuremos la paz. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Presenta el Antiguo Testamento un Dios distinto al del Nuevo? Esta pregunta parte desde la óptica de aquellos que definen al Dios del Antiguo Testamento como malévolo, vengativo, iracundo y severo con el trato al ser humano. Dicen que el mayor genocida es Dios, con el diluvio, Sodoma y Gomorra, con todas las matanzas que Dios mandó hacer. Mientras que en el Nuevo Testamento es visto como un Dios de amor, compasivo, paciente con sus criaturas. Pero primeramente debemos imponer algo, hermanos. En Malaquías 3:6 dice, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. O sea, primeramente Dios no va a cambiar. Lo que Él pensó del pecado en anterioridad lo sigue pensando hoy. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo explicamos las diferencias entre los dos testamentos del trato de Dios con los hombres? ¿Cómo las explicamos? Porque Dios en el Antiguo Testamento mata a muchas personas, manda a aniquilar a muchos pueblos, y en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, pero yo os digo, amen a sus enemigos, no presten sin interés, al que te pida la túnica, dale también la capa. ¿Por qué esa parte? Bueno, los dos testamentos representan dos pactos, por eso se llaman testamentos. Dos tratos diferentes entre Dios y los hombres. El primer pacto se basa en la ley. ¿Qué? Por eso, toda infracción en el Antiguo Testamento es tratada inmediatamente con la severidad correspondiente a dicha infracción. ¿Saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, no existe la cárcel? Eso vino con los romanos. Eso de encarcelarlos, ¿no? En la ley de Dios hay pena capital.
Hay pena capital. O sea, el que es digno de muerte se tenía que morir. De la misma manera era Dios cumpliendo su parte del pacto. Cuando alguien era rebelde y pecaba con una intención a la ley, se le daban castigos severos de parte de Dios. Y obviamente cuando cumplían la ley, se le daban ¿qué? Muchas bendiciones o abundancia. Sin embargo, cuando el hombre abroga el pacto, tenía que enfrentar las consecuencias. Y eso tenía varios propósitos. Número 1, confrontar al hombre con su incapacidad de cumplir la ley. O sea, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que darnos cuenta que el hombre trató, todos trataron, hermanos, ¿no? Abraham trató, pero falló, ¿o no? Falló, no una vez, varias veces. David trató, pero falló. Salomón trató, falló. Josafat trató, falló. Entonces, ¿qué nos hace ver eso? Que el hombre es incapaz de guardar la ley íntegramente. El hombre es pecador. Número 2, confrontarlo con las trágicas consecuencias de su pecado. En la ley, hermano, se hacen las cosas por miedo. O sea, ¿por qué crees que te estacionas acá en el parque y pagas el parquímetro? Porque, no, pues le quiero dar una moneda al municipio. No, lo haces por miedo. ¿Por qué? Porque la multa sale más cara que pagar 3, 2, 5 pesos, ¿verdad? Una multa sale más cara. Por miedo a la multa, hacemos las cosas. Eso es la ley. Número 3, era necesario que el ser humano reconociera su incapacidad de arreglarse con Dios. Por eso los sacrificios, hermanos. ¿Qué nos quiere decir? El hombre tenía que presentar una tercera persona o un tercer individuo. Porque estaba el sacerdote, estaba él, y él tenía que presentar un cordero. O sea, él tenía que entender que para reconciliarse con Dios, algo más tendría que actuar. No podría él solo arreglárselas. No puede. Y alguien más lo tiene que guiar. O sea, tengo que ir al sacerdote. Esto significa que necesito un mediador. Y tengo que sacrificar algo que es inocente. Porque pues ese cordero no sabe lo que yo hice. Pues él nada más come y bebe y está ahí en el redil. Lo agarro y él no sabe a dónde vamos. Y cuando llegamos ahí, cuello. Entonces necesitamos una víctima que no sabe del asunto, pero que tiene que estar por mí. Eso es lo que ellos tenían que entender. Tal reconocimiento de parte del hombre era necesario para llevarle a depender de la gracia de Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios les promete un Salvador. Pero si no entienden su condición, no valorarían el rescate. Primero tenemos que entender la condición. En el Antiguo Testamento se tenía que vivir por la fe en el sentido de esperar el Mesías prometido. Hebreos 11:39. Por eso, hermanos, a veces sí es un error nada más léete el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento habla de lo prometido por Dios realizado. ¿Pero dónde lo prometió? En el Antiguo Testamento. Y todos estos, si tú lees Hebreos 11, pues tú vas a ver que mucha gente que vivió por la fe, pero todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Cristo. No lo recibieron, no lo vieron. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios establece nuevos parámetros para su trato con el hombre, y el nuevo pacto se basaría en la gracia.
Por eso leemos en Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El anterior pacto se hacía en la sangre de los machos cabríos y de las ovejas. El nuevo pacto está en la sangre de Cristo. El pacto promete perdón, salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree. ¿En quién? En Cristo. El énfasis del nuevo pacto cambia de la ley a la gracia, por lo que el trato de Dios con los seres humanos parece menos severo. Parece menos severo. Sin embargo, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, sino que sigue siendo el mismo. El pecado aún le ofende. Y la paga del pecado sigue siendo la muerte. ¿Pero qué crees? Ya ese precio fue pagado. Y para aceptar ese rescate hay que creer. Romanos 3:21. Romanos 3:21. Entonces, ¿es un Dios diferente? No, es el mismo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Dios nos muestra que lo que Él prometió, que lo que Él piensa del pecado ya fue pagado en Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué fue testificada por la ley? El Mesías. El Mesías ya fue manifestado, por eso se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa parte, hermanos, es una mala traducción. La verdadera traducción es esta: Dios toleró los pecados de la antigüedad. O sea, ¿cómo Dios perdonó a Abraham si no estaba Cristo? ¿Cómo Dios perdonó a David? Toleró. ¿Por medio de qué? Cuando ellos iban, por eso le dijo Dios al pueblo, ya estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus oblaciones, estoy harto de sus fiestas. ¿Por qué? Porque no lo hacían creyendo, lo hacían mecánico. Y David, cuando dijo en el Salmo, Señor, límpiame con hisopo y seré limpio, no quites de mí tu Santo Espíritu. David entendió que el punto no es sacrificar corderos, es creer que Dios es el único que puede perdonar por Cristo. Entonces, cuando la gente tenía que ir en el Antiguo Testamento, tenía que ir creyendo que Dios lo toleraría hasta que llegase Cristo. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando llegó Cristo, todos esos pecados pasados, ¿qué? Fueron borrados completamente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, todos los del Antiguo Testamento no se salvaron por hacer sacrificios, se salvaron por creer que vendría uno que de verdad los sanaría. Ese era el punto, hermanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios castigó a Jesús en la cruz del Calvario por los pecados del hombre, para que nosotros, los que creemos en Jesús, no tengamos que sufrir el castigo. Entonces decimos que los dos testamentos no están presentando un Dios diferente uno del otro, más bien nos muestran su bondad y su severidad con el pecado del hombre. En ambos testamentos es un Dios de amor, misericordia,
gracia y justicia. Entonces, ¿es diferente? No. Voy a ir al último punto, hermanos, porque ya nada más tengo 10 minutos. La pregunta que vamos a analizar ahora es esta. ¿Por qué mandó a matar tantos inocentes en el Antiguo Testamento? Ahorita que íbamos en la carretera, veíamos, era una niña de unos 10 años, corriendo con su antorcha. Y le digo a mi esposa, ¿ya la viste? Por eso Dios mandó a matar a todos. A todos. Primero el libro de Samuel 15:2, ¿no? Para hablarlo, dice, aquí le habla Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Estas órdenes escandalizan al hombre moderno, ¿no? Sobre todo a quienes niegan la soberanía de Dios y por lo tanto niegan su existencia por sentirse muy buenos en sí mismos. Deuteronomio 20:16, ahí vemos otra orden de Dios. Otra orden de Dios. Yo no puedo creer en un Dios así, que mate mucha gente. ¿De dónde viene ese pensamiento, hermanos? El pensamiento viene de que pensar que el hombre tiene algo de bueno. Tiene algo de bueno. O sea, hay algo bueno que salvarle. Por lo tanto, matarlo. Pero ellos ignoran dos cosas importantes. Número uno, que Dios es el creador y Él decide qué hacer con Él. ¿Qué hacer con la creación? O sea, Dios, al ser el creador nuestro, Él decide. Y quitarnos la vida es parte de ser creador. Y número dos, que el hombre es malo y la paga del pecado es muerte. Deuteronomio 20:16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones. Es lo que está pasando, ¿ah? Que ellos han hecho para sus dioses. Es una abominación lo que están haciendo. Para Dios, Ay, pero son muy sinceros, sinceramente equivocados. Y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Algunos creen que la Biblia es más violencia incluso que el Corán, Algunos creen eso. Algunos pensadores piensan de Dios que de esta manera, al leer estos pasajes. Pero así piensan. El Dios del Antiguo Testamento escribe en el espejismo de Dios. Es posible que el personaje más molesto de toda la ficción sea Dios, celoso y orgulloso de serlo. Un mezquino, injusto, implacable, un monstruo, un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico. Un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, pestilente, megalómano, un matón caprichosamente malévolo. Así piensan muchos de Dios. ¿Será acaso que Dios miente que ama al mundo si lo destruye completamente y mata al ton ni son? ¿Será que Dios miente? Primeramente, ¿sí exterminaron a los cananeos? ¿Totalmente? No. Entonces lo que podemos decir de ese pasaje de Deuteronomio, cuando dice, ninguno dejarán con vida, es una hipérbole. Es una hipérbole. En Josué 10:40 dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que veía tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado.
Después el pueblo de Israel ocupó la tierra como los propietarios. Y en Jueces capítulo 1, versículo 27, vemos también esta parte. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ebleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿O sea, mataron a todos los cananeos? No, no los mataron a todos. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Entonces, no los destruyeron a todos. ¿Cómo hubieran podido los hebreos someter a los cananeos y obligarles a pagar tributo si estos habían sido exterminados varios años antes? O sea, eso de que extermina todas las etnias, no es cierto. No es cierto. Es evidente, hermanos, que la conquista de la tierra de Canaán, llevada a cabo por los hebreos dirigidos por Josué, no supuso la aniquilación total de toda la población. Y la arqueología lo confirma. Entonces, la guerra en el mundo bíblico es también un drama humano que puede expresar el combate espiritual entre Dios y las fuerzas del mal. Cuando vemos a Josué dirigiendo al pueblo de Israel hacia Jericó y hacia Jai, hacia todo el amorreo y el fereceo, tenemos que entender ahora que Cristo nos está guiando hacia una batalla espiritual de argumentaciones. Hay argumentos que son murallas muy fuertes como Jericó. ¿Y cómo se vencen esos argumentos? Con la palabra y con la fe. Jehová lucha contra el pecado y contra quienes lo propagan. Por eso, cuando el pueblo elegido le da la espalda a su Dios y empieza a adorar dioses ajenos, Jehová no duda en un instante y lo combate igual que a sus enemigos de Israel. ¿Cómo? Con aniquilación y deportación. Los dioses paganos, hermanos, que los pueblos que rodean al pueblo elegido eran fundamentalmente guerreros. Sus luchas divinas se concebían como el origen de las guerras humanas. Cada país, cada cananeo y cada ciudad tenía su propia divinidad. Y en ese contexto debemos entender las guerras antiguas, como Jehová contra los dioses cananeos. La Biblia, hermanos, número 1, relata la destrucción de la cultura cananea como consecuencia del juicio divino a causa de su maldad. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el que se acostare con su suegra. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acostare con su nieta. Y todo el pueblo dirá, o sea, todo eso lo hacían ellos. Los cananeos hacían todo eso. Es obvio que Dios tenía que intervenir con esos pueblos paganos. No hay motivaciones racistas, hermanos. O sea, no era porque eran negritos o porque no eran semitas. Recuerden que Israel viene de Sem, pues se llama semitas. No era por eso, sino por causas morales y religiosas. Si Israel iba a ser luz para las naciones, no tenía más remedio que apartarse de los pueblos cananeos. Y si era posible, destruir todas esas costumbres que a Dios no le agradaban. Por eso dice Cristo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso fue lo que pasó, ¿no? ¿De dónde vino Dagón? Pues de los filisteos. ¿Y Baal? Pues de los cananeos. ¿Y Astarot? Lo mismo. ¿Se dan cuenta? Los dejaron, se contaminaron. Lo mismo pasa aquí. Deja tú que como que empieces a jugar con el pecado y aquí lo mantengo en mi casa y no hay problema y esto, y vas a ver después, te vas a encontrar tú adorando ese ídolo. Número 3. La corrupción moral había llegado a tal extremo en aquella cultura que Dios decidió acabar con ella. Igual, estos pueblos se les compara con la corrupción que había en el tiempo de Noé. ¿Y qué pasó en el tiempo de Noé? Diluvio.
Aquí no fue diluvio, aquí fue guerra. Pero se dan cuenta, hermanos, el razonamiento de decir, es que Dios mató a todos esos pueblos, ¿y qué culpa tenían? Ellos piensan que el hombre no es tan malo, y que Dios no puede castigar el pecado, y que Dios no tiene el derecho de tomar cuenta de la criatura, de cómo está viviendo. Dios tiene todo el derecho. Y número 4, Dios no tolera la maldad y juzga al ser humano, sea de la cultura que sea, incluso si es de Israel. Entonces aquí lo podemos aplicar a nosotros. Dios no tolera el pecado y lo va a juzgar, sea de la religión que sea, aunque sea cristiano. Entonces Jehová o Dios no es racista, ni arbitrario, ni está movido por una ira ciega o sin sentido. No. Él, antes de emitir un juicio, va a ver todas las cosas que implican. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Antes de destruirla, fue a ver si había ¿quién? 10 justos. Y no había. ¿Cuántos había? 1 y... más o menos, ¿verdad? Más o menos. Ese amiguito Lot. Más o menos. 1. O sea, Dios no juzga así de que, no, pues ya esa ciudad me cayó gorda, ahorita va a ver. No. Da tiempo. Da avisos. Recuérdense de Nínive. ¿Le mandó a quién? A Jonás. Jonás sí era un racista, ¿eh? Ese sí. No Dios, ¿eh? Jonás. Jonás ese sí, porque no, pues esos son bien malvados, que se mueran. Y Dios le dice, no, ve y diles. Y cuando se arrepienten y Dios los perdona, ¿qué hace Jonás? Se enoja. Entonces, eso de ponerle que Dios es un racista, arbitrario, una ira ciega, pues eso es una cosa que el hombre piensa. Pero eso no es verdad. De manera, hermanos, que la Biblia justifica la destrucción del mundo cananeo en base a su perversión moral y espiritual. Todas las conquistas de Canaán, el diluvio, el castigo de Sodoma y Gomorra son una sombra del juicio final. Entonces, ¿a poco al final va a jugar Dios a todos? Pues si juzgó a los de Noé, y si juzgó a los cananeos, y si juzgó a Israel, y si juzgó a Sodoma y Gomorra, ¿qué te hace pensar que a esta generación Dios no la juzgará? Entonces, ¿es Dios justo al mandar a quitarles la vida a todos esos que no cumplen con los estándares de su ley? La respuesta es sí. Y eso se le llama justicia. Desde luego eso no le gusta al ser humano. Por eso la sabiduría del hombre choca con esto. ¿Por qué? Porque trata de buscar alguna laguna legal para decir que el juicio de Dios no es justo. Que se debe buscar un mejor juez porque Dios no es justo y Él tiene fallas como todos. ¿No? A lo mejor también ganaba como la jueza Piña y se inclinaba por otras cosas. No, Dios no es así. Dios lo sabe todo. Romanos 1:20, y con eso vamos a terminar. Esto resume todo lo que hemos visto, hermanos. Hermanos, puedo hablar de muchas otras cosas. O sea, como les digo, puedo hablar de 200, 500 tópicos así. De cómo la sabiduría humana choca. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que al ver la sabiduría humana, pues siempre Dios es culpable. Siempre Dios no tiene la razón. Siempre el hombre sale ganando en su razonamiento, pero cuando nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que para el hombre esto es que locura. No, pero ¿por qué matan los de pecho? ¿Ellos qué culpa tienen? Ellos ni saben. Otra vez, ¿no? Realmente, ¿qué?
Dios juzga, no por lo que haces, sino por lo que somos. Y les he tipificado, ¿no? Cuando tú encuentras un nido de ratones, vas a dejarlos hasta que roban tu cama y tu ropa para que los mates. ¿No? Ya este fue el que se echó mi mantel, a ese. No, tú sabes lo que van a hacer, ¿no? Tú sabes lo que va a hacer esa plaga, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Porque lo que hizo? No, por lo que son. Es una plaga que si no la limitas, te va a acabar con todo. Lo mismo, el ser humano, si Dios no interviene, se destruye a sí mismo y destruye todo. Dios tiene que intervenir, no por lo que hacemos, por lo que somos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pregunta, esa niña que iba corriendo con su antorcha, ¿sabe que está haciendo algo malo? Muchos dirían, no, pues ella no sabe porque su papá la obligan. Pues aquí este versículo dice que lo que ellos ven en la creación, el sol, la lluvia y todas las cosas, es más que suficiente para que se den cuenta que eso no es Dios. Es más que suficiente. Por lo cual que eres inexcusable. Pues habiendo conocido a Dios, ¿por medio de qué? De la creación, ese es el contexto. No le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron, ¿va? Ese es un envanecimiento lo que están haciendo. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. O sea, me voy de rodillas para que ella se dé cuenta que estoy pasándola mal. Para que vea que yo quiero cosas buenas para mí, para mi familia. Pues profesan ser sabios, pero ¿qué? La manera en que lo haces es una total necedad. Profesando ser sabios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Eso fue lo que hicieron los cananeos. Eso fue lo que hicieron. Conocieron a Dios, ¿cómo? Por la creación, las montañas, la lluvia, la vegetación. ¿Pero qué? Dijeron que no. Yo me voy a hacer mi propio Dios. Bueno. Entonces cuando te haces tu propio Dios, empiezas a tener razonamientos absurdos. Y cuando tienes razonamientos absurdos, terminas en una inmoralidad. Por eso dice, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. O sea, ¿sabes cuál es el pecado que más se practica en México? El adulterio. ¿Por qué? Por eso, por la adoración a los ídolos. Es el pecado que más se practica aquí. Y termino, hermanos. 2:1, y con eso termino. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Como lo fue con los cananeos, como lo fue en los tiempos de Noé, y como lo fue que con Sodoma y Gomorra. Es según verdad. Entonces, hermanos, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Sí. Sí. Porque tratan de entender a Dios bajo sus términos. ¿Y cómo salen? Más confundidos. Más confundidos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.